Hola, gracias a todos por estar escuchando otro nuevo programa de Simplemente Jesús. Gracias, Jaque, por la introducción, como siempre. Bueno, damos gracias al Señor por Radio Bíblica Siloé, que es una radio donde se puede predicar la palabra del Señor, una radio donde se promueve la sana doctrina y siempre estamos agradeciendo al Señor por eso. Muy bien, mis hermanos, todos aquellos que están escuchando saben que estamos en esta serie de las doctrinas de la gracia, donde hoy vamos a ver la cuarta doctrina. Quiero dar un breve repaso de qué fue lo último que dimos. En nuestro último programa hablamos acerca de la expiación limitada. Vimos la misión de Cristo, la cual era dar su vida por los pecadores. Vimos el objetivo de Cristo en la cruz, que era morir por los escogidos de Dios. Y por último vimos esas palabras que él dijo antes de su muerte: consumado es, que significa que la obra que el Padre le dio, él la había completado, ¿no? Él había muerto por su iglesia en esa cruz, ¿no? Jesús compró su iglesia con su sangre y aseguró la salvación de los pecadores que el Padre le dio antes de la fundación del mundo. En el día de hoy veremos la cuarta doctrina, la cual se titula el llamado eficaz. Y esto quiere decir que aquellos que el Padre escogió y que Cristo dio su vida en la cruz, vendrán al arrepentimiento y fe tarde o temprano. Es imposible, mis hermanos, que un escogido no se salve. Es imposible. Y eso es lo que quiero que hoy veamos, ¿no? El llamado eficaz. Y mis hermanos se van a dar cuenta que cada doctrina va de la mano con otra. Están todas relacionadas, ¿no? Arrancamos viendo lo que era, ¿cómo es? Una introducción de las doctrinas de la gracia. Luego vimos el tema de la elección de Dios, la depravación del hombre, la expiación definida. Todo está ligado una con la otra. Entonces es importante que aquellos que escuchen este mensaje escuchen los mensajes anteriores, porque si no capaz que no van a entender algunas cosas. Por eso es importante, y yo invito a todos los amigos que estén escuchando, y hermanos, hermanas en la fe, que escuchen la serie completa para no perderse de ningún detalle y para que puedan más o menos entender de forma general qué son las doctrinas de la gracia. Pero bueno, antes de pasar al mensaje de hoy, quiero pedir la dirección del Señor y quiero que oremos al Señor para que Él nos esté ayudando en el tema de hoy. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú hoy enseñándonos otras verdades, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es clara, Señor. Gracias porque tu palabra nos transforma todos los días, Señor. El propósito de esto, Señor, no es solamente crecer en nuestro conocimiento, sino crecer en nuestra vida práctica, Señor, en nuestra forma de vivir, que sea una forma más agradable a ti, una forma más santa, más piadosa, más justa, más como Jesucristo, Señor. Ese es el propósito de todo esto, Padre. Que todas estas verdades que estemos aprendiendo nos de alguna manera nos impulsen a amarte más y a vivir más para ti, Señor. Y a conocer estas grandes verdades, Padre, para poder deleitarnos en estas gloriosas verdades que tú has dejado en tu palabra, Señor, para que podamos entender un poco más cómo tú nos has salvado, Padre. Que tú nos ayudes, Señor, y que sea tu Espíritu Santo que nos esté dirigiendo en esta tarde, Señor. Ayúdame también a mí en la exposición de tu palabra, en la claridad de tu palabra. Ayúdame a ser claro con las palabras que mencione, con los conceptos que vaya a definir, y que seas tú dirigiendo todas las cosas, Señor. Te pedimos también por la tecnología, para que no haya interferencias, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis hermanos. El mensaje de hoy lo dividí en 3 puntos. Primero vamos a ver un llamado general. Segundo punto, llamado eficaz. Y tercer punto, regeneración. Lo voy a volver a repetir. Punto 1, llamado general. Punto 2, llamado eficaz. Punto 3, regeneración. Vamos con el primer punto, que es el llamado general. Lo primero que debemos entender es que hay un llamado general del Evangelio.
El llamado del Evangelio se emite siempre que Cristo es predicado y presentado a los pecadores. Repito, el llamado del Evangelio se emite siempre que Cristo es predicado y presentado a los pecadores. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo dijo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y más adelante, en el mismo capítulo, en el versículo 23, Pablo decía que él predicaba a Cristo crucificado. Mis hermanos, Pablo anuncia a Jesús porque sabe que ese era el único medio de salvación. El único medio de salvación para los pecadores es Cristo. Por eso los cristianos debemos predicar a Cristo. Y el llamado del Evangelio es indiscriminado. Quiere decir que debe ser predicado a todos. Esto fue algo difícil de entender para los cristianos judíos del primer siglo. Ellos pensaban que solo Israel era el pueblo de Dios, pero se habían olvidado que el plan del Señor era tener un pueblo de toda lengua y de toda tribu. En Romanos, capítulo 3, versículo 29 y 30, dice el apóstol Pablo: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, dice Pablo, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, los gentiles. Y el mandato de Jesús, Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio, mis hermanos, no tiene barreras. Sale de manera libre y universal a todos los que lo escuchan. Por eso no importa quién esté a nuestro lado, ya sea judío, gentil, musulmán, árabe, egipcio, colombiano o del lugar más extraño del mundo, esa persona debe conocer el Evangelio de Cristo. Y es nuestro deber llevar el mensaje de salvación a esa persona. Mis hermanos, Dios no me salvó para que yo vaya al cielo y listo. No, Dios me salvó para compartir ese mismo mensaje a otros. Y así los pecadores vengan al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Y eso es algo fundamental que debamos entender para poder captar esta doctrina. Hay un llamado general. El Evangelio tiene un llamado general para todos los pecadores. Y Jesús es nuestro ejemplo a seguir en la evangelización. No hubo un hombre que evangelizara tanto como lo hizo Jesús. A veces hablamos, no, fulanito de tal, el mejor evangelista de los tiempos de la iglesia. Mis hermanos, Jesús fue el mejor hombre del evangelismo. Nunca hubo un hombre que predicara tanto como predicaba Jesús. Nunca hubo un hombre tan apasionado por las almas como lo fue Jesús. En Mateo capítulo 11, versículo 22, dice Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 6:35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en estos pasajes y en otros, Jesús llama a los pecadores a que acudan a Él, porque solo Él les puede dar el perdón de pecados y salvación eterna. Si uno lee los evangelios se dará cuenta de eso. Jesús siempre llamando a los pecadores a que acudan a Él, a que se aferren a Él, a que confíen en Él, a que descansen en Él, porque solamente Él es nuestra justicia delante de Dios. Ahora, debemos hacernos una pregunta aquí.
¿Cuál es el contenido del Evangelio? ¿Cuál es el contenido del Evangelio? Y esto es algo básico en la vida del cristiano que debe entender. El Evangelio tiene dos contenidos cruciales. El primero es arrepentirse y el segundo es creer en Cristo. Arrepentirse y creer en Cristo. Cuando hablamos de arrepentirse, nos referimos a lo que Jesús dijo en Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús le decía a las masas: arrepiéntanse. La palabra arrepentirse hoy en día no es muy utilizada en los movimientos evangelísticos. La gente va por ahí diciendo: hey, Dios te ama, hey, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ven a Él y resuelve todos tus problemas. Pero ese evangelio que se predica hoy es muy distinto al evangelio de Jesús. Jesús no le decía a las personas: oh amigos, yo los amo a todos. No, Él le decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse. El hombre es enemigo de Dios. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, no necesita un mensaje que le rasque el oído para que se sienta más cómodo con su pecado. No, lo que él necesita es saber su condición delante de Dios, verse en el espejo de Dios, ver su pecado para luego arrepentirse. Mis hermanos, es obvio que si yo le digo a alguien: Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, esa persona va a querer buscar a Jesús. Es obvio. El problema es que lo va a buscar movido bajo una mala motivación. Él no quiere a Jesús. Él quiere lo que Jesús le puede dar: una vida más cómoda, resolver sus problemas, un mejor trabajo, resolver su matrimonio, aumentar su estado económico. Muchas personas tristemente van a la iglesia con ese motivo: no buscar a Dios, sino buscar la bendición. Y me atrevo a decir que eso se da por el mal evangelismo que estamos haciendo hoy en día. Como decía el predicador Paul Washer, el propósito del predicador es arruinar la fiesta. Arruinar la fiesta. Nosotros que llevamos el evangelio debemos mostrarles, obviamente con un espíritu de amor, pero debemos mostrarles a las personas su verdadera condición, para que luego busquen a Cristo para salvación. Entonces, lo primero que hace el evangelio es llamar a los pecadores al arrepentimiento, a confesar su pecado y a abandonarlo. El arrepentimiento es un giro de 180 grados. No es solamente decir perdón y ya está, y luego voy y cometo el mismo pecado, voy y hago lo mismo. No, el arrepentimiento es un cambio, es darle la espalda al pecado, es abandonarlo, es ir en otra dirección. Y el segundo ingrediente del evangelio es creer en Cristo, arrepentirse y creer en Cristo. Volvemos a leer Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿en torno a quién gira el evangelio? ¿En torno a quién gira el evangelio? O mejor dicho, ¿quién es la persona central en el evangelio? Y la persona central en el evangelio es Jesús. Por lo tanto, creer en el evangelio es creer en Jesús. Sin Jesús no hay evangelio. El teólogo Lois Berkhoff dijo: se anuncia y se da a conocer en el evangelio que Cristo es el centro vivo y por tanto sin Cristo no hay evangelio. Me gusta cómo lo dice el teólogo: Cristo es el centro vivo. Mis hermanos, el evangelio gira en torno a la persona de Jesús. Y una vez que el pecador se arrepiente, debe depositar su fe en Jesús. Y aquí aclaro algo: la fe no salva a nadie. Muchas personas tienen fe, pero fe en otras cosas. Algunos en una religión, otros en sí mismos, en algún santo. Por lo tanto, la fe no salva a nadie.
Lo que Dios ha establecido es que el pecador abrace a Cristo por medio de la fe. Lo importante es en dónde está depositada tu fe. Para que alguien conozca verdaderamente a Dios, su fe debe estar depositada solamente en la persona de Cristo. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. El que cree en mí. No el que cree en cualquier otro hombre, no el que cree en una religión, no, el que cree en mí, dice Jesús. Entonces, a la hora de presentar el Evangelio a los perdidos, debemos hacerlo como hacía Jesús y los apóstoles. Debemos llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe en el Hijo de Dios. Mis hermanos, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Es un mensaje de vida, no es un mensaje de muerte. El pecador puede formar parte del reino de Dios si se arrepiente y reconoce a Cristo como Señor y Salvador. Es un mensaje de vida el que llevamos. Sin embargo, este llamado general del Evangelio puede ser resistido por algunos que escuchan el mensaje. Porque hay una realidad, no todos creen en Cristo. Y nosotros hemos visto eso. Le hablamos a alguien de Jesús y esa persona rechaza el mensaje. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Yo me atrevo a decir que es lo más normal, que cuando le presentemos el Evangelio a alguien, esa persona lo rechace o incluso hasta se llegue a burlar. Esas cosas pasan y lo vemos muy bien en claro en la Biblia. Esteban, él fue el primer mártir y antes de ser martirizado dijo esto en Hechos capítulo 7, versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esteban, antes de morir, antes de ser martirizado, estaba predicando el Evangelio. Y Esteban le dice a estos hombres, ustedes son duros, duros de corazón, resisten al llamado del Espíritu Santo. Y luego pasó lo que pasó, mataron a Esteban. Jesús mismo experimentó esto. En Mateo 23:37, Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El Señor dice que quiso reunirlos como la gallina reúne a sus polluelos bajo su ala, pero ellos no quisieron. Ellos no quisieron. Estoy leyendo en mis devocionales el libro de Jeremías. Y yo me sorprendo, mis hermanos, porque veo al pueblo de Israel cómo rechaza constantemente a Jeremías. ¿Saben por qué? Porque él anunciaba la palabra de Dios. A Jeremías lo pusieron preso. Lo intentaron matar varias veces e incluso se levantaron falsos profetas profetizando mensajes contrarios a los de Jeremías para dejarlo a él como un falso. ¿Y saben por qué a Jeremías le pasaba todo esto? Por ser fiel a la predicación de la palabra de Dios. Porque Jeremías transmitía el mensaje que Dios quería transmitir. Sí, tristemente, muchos no creerán en el mensaje que vamos a predicar. Y hasta a veces podemos ser burlados o maltratados. Hay hermanos nuestros que están siendo martirizados en otras partes, en otros países, por ser fiel al Evangelio. Pero eso no nos debe impresionar, porque Jesús dijo, acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Eso pasa, mis hermanos. Entonces, para no irme de tema,
A modo de resumen de este primer punto, hay un llamado general a todos los pecadores. Debemos predicarle a todas las personas y el llamado del Evangelio es para todas las personas. Ese es el llamado general, de arrepentirse y creer en Cristo. Pero ahora veamos nuestro segundo punto, el llamado eficaz. El llamado eficaz. Y este es otro tipo de llamado. Con llamado eficaz nos referimos al llamado especial de Dios. Si hay alguno que está tomando apuntes, yo le invito a que cuando se anota el llamado eficaz ponga llamado especial de Dios para diferenciarlo del llamado general. ¿Por qué decimos que es un llamado especial de Dios? Bueno, cuando la palabra es proclamada y cae en los oídos de los escogidos, Dios obra dentro de los corazones de esos individuos. El Padre los llama a los escogidos a su Hijo a través del poder de su Espíritu Santo. Los cánones de Dort, en el artículo 10 de la tercera y cuarta doctrina, dice lo siguiente acerca del llamado eficaz. Dice, no voy a leer la definición completa, solamente voy a leer una parte. Luego ustedes la pueden buscar en internet. Dice el artículo 10. Así también llama a estos mismos en el tiempo. Está hablando de los escogidos. Así también llama a estos mismos en el tiempo. Los dota de la fe y de la conversión, salvándolos del poder de las tinieblas, los traslada al reino de su Hijo, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto a fin de que no se gloríen en sí mismos, sino en el Señor, como los escritos apostólicos declaran de un modo general. Esto es lo que dicen los cánones de Dort acerca de el llamado eficaz. Dice que Dios llama a estos escogidos en el tiempo y los dota de fe y de la conversión. Y debemos destacar tres cosas del llamado eficaz. Tres cosas para que podamos entender bien qué es el llamado eficaz. Repito, el llamado eficaz nos referimos al llamado especial de Dios. Es cuando los escogidos escuchan el mensaje de salvación y vienen en arrepentimiento y fe. Pero hay tres cosas que debemos destacar de este llamado. Primero, es particular. Es particular. Quiere decir que está dirigido a un determinado grupo de personas. Así lo dijo Matthew Barrett, y voy a citar, dijo, Dios ha escogido a sus elegidos en la eternidad, no en base a nada previsto en ellos, ni siquiera su fe. En el momento adecuado, dice este predicador, Él llama a los que ha escogido para la salvación, realizando lo que decretó desde toda la eternidad. Y a diferencia del llamado del Evangelio, del llamado general, el cual se dirige a todas las personas, el llamado efectivo es específico, tomando lugar solo dentro de los corazones de los escogidos de Dios. Y continúa diciendo el predicador, como el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, citando a Juan 3:8, resaltando la soberanía de Dios. Mis hermanos, este llamado, como dice Barrett, es particular. ¿Qué quiere decir? Que es solamente para los escogidos de Dios. Aquellos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, recuerden la segunda doctrina que enseñamos, la elección incondicional, aquellos que Dios determinó que sean parte de su pueblo, esos escuchan el mensaje del Evangelio y vienen en arrepentimiento y fe. Por eso es particular, porque este llamado especial de Dios está dirigido únicamente a ellos. Son ellos los que reciben el Evangelio de una manera eficaz. Entonces, este llamado es particular, pero también es eficaz. Por eso la doctrina se llama llamado eficaz. Aquellos que son escogidos y que escuchan el mensaje del Evangelio van a venir a Cristo en arrepentimiento y fe.
Escuchen bien, van a venir en arrepentimiento y fe. Es imposible que rechacen la voz del Espíritu Santo. El llamado de Dios a sus elegidos no falla. No falla. Su voluntad es liberada para que puedan arrepentirse y confiar en Cristo. Eso significa, entonces, que el llamado eficaz de Dios y con ella la regeneración misma debe lógicamente proceder a la conversión, a la fe y al arrepentimiento en el orden de la salvación. Y acá esto es un poco medio entreverado, pero para explicárselo de una manera más sencilla, mis hermanos, cuando decimos que el llamado de Dios es efectivo, nos referimos a que esos escogidos, cuando escuchen el mensaje de salvación, se van a convertir a Cristo. Se van a convertir a Cristo. Es imposible que rechacen el mensaje del Evangelio. Como dice la definición de los cánones de Dort, Dios los dota de la fe y de la conversión, salvándolos del poder de las tinieblas, los traslada al reino de su Hijo, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando el escogido escucha el Evangelio, Dios quita ese velo que tapaba sus ojos. Es lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, Dios quita de en medio ese velo de sus escogidos. Y ahora esa persona ve lo que antes no veía. Ve su pecado. Ve la necesidad de un Salvador, el cual es Cristo. Y por lo tanto, luego de escuchar el mensaje, él se arrepiente y deposita su fe en Jesús. Y ahí es cuando surge la conversión del individuo. Hay un cambio radical, hay un giro de 180 grados. Esa persona ahora ama lo que antes aborrecía, a Dios. Y ahora aborrece lo que antes amaba, el pecado. Esa persona ha sido trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz. En Colosenses 1:13 dice Pablo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que hace Dios. Cuando un pecador se arrepiente, Él lo traslada de ese reino de las tinieblas al reino de su Hijo, al reino de luz. Por lo tanto, mis hermanos, cuando ese hombre o esa mujer que escucha el mensaje y se convierte, también es liberado del poder del pecado. En Romanos, capítulo 6, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esa persona que es una nueva criatura ahora empieza a dar frutos en su vida. Empieza a dar frutos de su conversión a Cristo. Ya no practica el pecado ni se deleita en él, sino que ahora, como dice Pablo, tiene por fruto la santificación. Es decir, una vida conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que se espera de un verdadero cristiano. Hay mucha gente que dice ser cristiana, dice haber conocido a Dios, dice haber tenido una conversión, pero su vida sigue igual. Pero a la luz de la Biblia vemos que aquellos que han aceptado a Cristo verdaderamente, hay fruto de santificación en su vida. Entonces, el llamado eficaz es particular, está dirigido solamente a los escogidos, es efectivo, es decir, que aquellos que escuchen el mensaje van a venir a Cristo en arrepentimiento y fe, no hay duda alguna de eso. Y por último, tenemos que ver cuál es el medio de este llamado eficaz. Y el medio es el mismo, el Evangelio. El Evangelio. Dios prometió llamar a los pecadores a través del Evangelio. Mis hermanos, todos los escogidos que vienen a Cristo creen en un mismo Evangelio, en esa buena noticia de que en Cristo hay salvación. Jesús, Pablo, Pedro, Juan no iban por las calles anunciando cualquier mensaje. No es que Pablo predicaba un evangelio
Juan predicaba otro, Pedro predicaba otro. No, no, ellos predicaban un mismo mensaje. Predicaban a Cristo y a este crucificado. Porque entendían y sabían que ese era el medio que Dios estableció para llamar a los escogidos al arrepentimiento y fe. En Romanos 1:17 dice que así que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. La fe no viene por escuchar una canción cristiana o escuchar una frase bonita de Dios te ama. No. Viene por medio de la palabra de Dios, del contenido del Evangelio. Y el Evangelio, como dijimos anteriormente, gira en torno a la persona y a la obra de Jesús. Nosotros debemos ser como el apóstol Pablo, proponernos en nosotros mismos no saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado. Debemos ser hombres y mujeres que lleven la cruz en la frente. A veces cuando predicamos nos enredamos en un millón de cosas. Y está bien contestar las preguntas de las personas incrédulas. Allí en Pedro dice que siempre debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Está bien eso. Pero nunca nos puede faltar el Evangelio. Hay personas que solamente van teniendo debates científicos, debates acerca de la existencia de Dios. Eso está bien, mis hermanos. No digo que esté mal. Pero si tú no le predicas el Evangelio a esa persona que está al lado tuyo y que, como vimos en la primera doctrina, está muerta espiritualmente, si tú no le predicas el Evangelio, esa persona, aunque tú le muestres un millón de argumentos de la existencia de Dios, esa persona no va a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Por lo tanto, el medio que Dios utiliza es el Evangelio. Todos los escogidos de Dios, todos han venido a Cristo por medio del Evangelio. Y lo último que quiero agregar acerca del llamado eficaz es que es en el tiempo de Dios. Esto es muy importante. Es en el tiempo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios escoge soberanamente cuando ese escogido vendrá a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios escoge el tiempo determinado cuando esa persona vendrá a Cristo en arrepentimiento y fe. Y aquí les puedo contar mi testimonio. Yo recuerdo que antes de mi conversión escuché varias veces el Evangelio. Nací en una iglesia bautista. Desde pequeño iba a la iglesia y crecí con el Evangelio. Y vez tras vez yo escuchaba la palabra. Aún me acuerdo que uno de mis líderes de jóvenes, él repartía en su camioneta a todos los jóvenes y él me dejaba para llevarme a lo último, a propósito, para que quedáramos a solas y predicarme, hablarme de la palabra. Y yo muchas veces rechacé el Evangelio, mis hermanos. Lo rechacé, hasta que un día el mismo Evangelio que ese líder me predicaba, el mismo, no había ninguna modificación, ¡pum!, me abrió los ojos. Y empecé a ver lo que antes no veía. Y empecé a estudiar la Biblia y me dije a mí mismo, bueno, yo era un ciego. Yo era un ciego. Yo soy un pecador y yo necesito a Cristo. Y eso era algo impactante para mí, porque lo vi con tanta claridad en la Biblia y antes no lo veía así. Y uno dice, pero ¿qué pasó si fue el mismo mensaje que te predicaban todos los días? Pero fue en el tiempo de Dios. Dios sabía cuándo yo vendría a la fe. Él establece el tiempo de sus escogidos, así como establece también las circunstancias. Mi hermano, aquella persona que te predicó el Evangelio, no sé el testimonio de tu conversión, pero aquella persona que Dios utilizó para que vinieras a Cristo en arrepentimiento y fe, fue todo diseñado por Dios. Todos los detalles, el tiempo, las circunstancias, el momento, fue todo diseñado por Dios para que tú hoy seas uno de sus hijos. Por eso nunca debemos dejar de predicar el Evangelio a las personas que aún rechazan el mensaje. Porque puede pasar que tú le prediques muchas veces y esa persona no crea, pero algún día esa persona puede venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque tú no sabes, capaz que el Señor le abre los ojos.
Entonces, mi hermano, no dejes de predicar. A veces decimos, no, es que yo ya le prediqué demasiadas veces a mi padre o a mi madre y ellos no creen. Seguí predicando. Si el Señor te da oportunidades, seguí predicando, seguí testificando de Cristo. Tú no sabes los tiempos del Señor y capaz que mañana esa persona por la cual tú estás orando, por la cual tú estás evangelizando, puede venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Tú no sabes los tiempos de Dios. Y el Evangelio es para todos y en todo momento. Entonces, eso es importante. Este llamado eficaz es en el tiempo de Dios. Entonces, habiendo aclarado esto, ¿qué es el llamado eficaz? Las 4 características, que es particular, que es efectivo, que el Evangelio es el medio y que es en el tiempo de Dios, veamos la base bíblica para esta doctrina. ¿No? Yo no solamente me quiero quedar con todos estos argumentos, sino que quiero que veamos en la palabra de Dios esta doctrina. Y Jesús enseñó esta verdad en Juan 6. Juan 6. Entonces yo les voy a pedir, por favor, que vayan con sus Biblias a Juan 6. Juan 6, 41-42. Juan 6, 41-42. Aquí, para que entendamos el contexto, los judíos que escuchaban a Jesús no creían en él, sin importar los milagros que él hiciera. Ellos se rehusaban a creer en Cristo. Y dice Juan 6, 41-42, murmuraban entonces de él, de Jesús, los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? Y Jesús, mis hermanos, las respuestas de Jesús eran únicas. Y en el versículo 43 y 44 Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús destaca en este pasaje 2 verdades esenciales. Primero, la inhabilidad humana de venir al Padre. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí. Ahí hay una inhabilidad humana a la hora de venir al Padre. Y la segunda verdad es la efectividad del llamado de Dios. Porque nadie puede venir a Dios a menos que sea traído por el Padre. Eso es lo que dice Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahí está la clave. Lo que Jesús está diciendo es, ustedes pueden venir a mí siempre y cuando el Padre los traiga a mí. Según Jesús, el hombre no puede venir a él. Está fuera de su capacidad, está muerto espiritualmente, es esclavo del pecado. Y solo pueden venir a Jesús aquellos que el Padre trae al Hijo. Y la palabra que ahí se traduce como trajere, en el griego significa arrastrar, arrastrar intensamente. El Padre arrastra intensamente a un determinado grupo de personas al Hijo. En el mismo capítulo de Juan, más atrás, en el versículo 36 y 37, dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, noten que Jesús no dice que el que venga a mí, el Padre me dará. No. Sino que aquel que el Padre me da, vendrá a mí. Es muy distinto eso. Muy distinto. Jesús no está diciendo, si ustedes vienen a mí, el Padre me dará. No. Jesús está diciendo, ustedes vienen a mí porque el Padre los ha enviado a mí. Es la elección de Dios lo que resulta en que los pecadores vengan a Jesús. Mi hermano, tú vienes a Jesús porque eres un regalo del Padre al Hijo. ¿No te gusta escuchar eso? Eres un obsequio del Padre al Hijo. En Juan 6, en el mismo capítulo, más adelante, el versículo 65, dice Jesús, y dijo,
Por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Está repitiendo prácticamente lo mismo Jesús, para dejar bien en claro esta enseñanza. Si la persona no es dada por el Padre al Hijo, no puede venir a Cristo. Hay otros pasajes. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera a los Corintios 1, 18 y 19. Dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice Pablo, está hablando a la iglesia de Corinto, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí Pablo habla de dos grupos de personas. Algunos escuchan el mensaje de la cruz y se pierden. Es decir, que no creen. Para eso, dice Pablo, la palabra de la cruz es locura. Hay gente que escucha el Evangelio y dice, no, esto es una locura. Pero luego hay otro grupo, dice Pablo, a los que se salvan, dice él. Esto es a nosotros, a los escogidos de Dios. Nosotros recibimos el Evangelio de una manera muy distinta a la gente incrédula. ¿Por qué? Porque lo recibimos como el poder de Dios, que trae vida a muerte. Que nos trae de vida a muerte. En 1 Corintios, en el mismo capítulo, versículo 23 al 25, más adelante dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esos llamados son los escogidos, así judíos como griegos. Esto quiere decir que no importa de dónde provengan esos llamados, Cristo para ellos es poder de Dios y sabiduría de Dios. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 9, le dice Pablo a Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios llama a sus escogidos con un llamamiento santo, no por lo que hayamos hecho. Nadie puede jactarse de ser un hijo de Dios. Jesús mismo lo dijo en Juan 6. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Nosotros hoy estamos en Cristo porque el Padre nos arrastró a la persona de Jesús. Entonces es gracias al propósito y a la soberanía de Dios que hoy estamos en Cristo. Y note que aquí en 2 de Timoteo 1:9 dice que el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Ya Dios, mis hermanos, había planeado todo esto. Ya Dios había determinado todo esto. Que sus escogidos vinieran a Él en arrepentimiento y fe por medio de la predicación del Evangelio. Segunda Tesalonicenses, otro ejemplo. Capítulo 2, versículos 13 y 14. Mis hermanos, yo les pido de vuelta, por favor, busquen estos versículos mientras los vamos viendo con la Biblia. Segunda Tesalonicenses 2, 13, 14. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido ¿desde cuándo? Desde el principio, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La verdad es el Evangelio. Versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Ahí está. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios escogió desde el principio a estos escogidos para salvación. Y luego continúa en el versículo 14 diciendo que los llamó mediante el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por medio del Evangelio, estos hermanos de Tesalónica conocieron al Señor.
Pero note otra vez que Dios llama a estos escogidos desde el principio. Fueron esos que alcanzaron la gloria de Jesús. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5 dice el apóstol Pablo: pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Cuando el evangelio llegó a estos hermanos de Tesalónica, no llegó como un mensaje más, como algo humano, sino que llegó bajo el poder, dice Pablo, del Espíritu Santo y en plena certidumbre. El evangelio llegó de manera eficaz a estos hermanos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque eran parte de los escogidos de Dios. Y tenemos varios ejemplos del llamado eficaz en la Biblia. Un ejemplo es el apóstol Pablo. Yo creo que todos conocen la conversión de Pablo. Todos recuerdan cuando Pablo va camino a Damasco en su caballo. Él era perseguidor de la iglesia. Y de repente, ¡pum!, aparece Cristo. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El pasaje afirma que Pablo cayó del caballo y quedó ciego. Y enseguida Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Y el pasaje continúa diciendo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Estos hombres quedaron sorprendidos de lo que le había pasado a Pablo. Ahora, yo aquí destaco algo. Jesús no dialogó con Pablo. No le dice: che, Pablito, ¿querés ser parte de mi pueblo? No, 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 no. No es por nada, pero yo aquí no veo mucho el concepto del libre albedrío. El Señor se le presentó y ¡pum! Pablo tuvo una conversión genuina, un cambio radical. Dejó de ser ese hombre perseguidor de la iglesia a ser uno de los apóstoles más entregados a la obra del Señor. Fue algo radical. En un momento, este hombre tuvo una experiencia increíble. Y la pregunta de Pablo fue: ¿quién eres, Señor?, le dice. Otro ejemplo es Zaqueo. También creo que todos conocen la historia de Zaqueo. Era un publicano. Y muchos pueden pensar que Zaqueo llegó a Jesús. Pero fue al revés. Jesús llegó a Zaqueo. Había un impedimento para este hombre. Porque había una muchedumbre de personas y le era imposible acercarse al Salvador. Y si quisiera hacerlo, Zaqueo no podía porque él era de baja estatura. Era de baja estatura. Entonces él lo que hace es subir a un árbol para ver si podía observar a Jesús. Y ahí está lo increíble. Ahí el Salvador elevó sus ojos al árbol, directamente a Zaqueo. Jesús ya sabía quién estaba allí. Era una de sus ovejas. Y miren las palabras de Cristo a este hombre. Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Que pose yo en tu casa. Jesús lo llama directamente por su nombre. Esto fue algo personal. Jesús pudo haber llamado a cualquier otra persona. A la luz del contexto se nos da a entender que había muchas personas allí. Pero no, Jesús escogió a Zaqueo, llamó a Zaqueo, personalmente a Zaqueo. Y aquí, al igual que lo que pasó con Pablo, no hay un diálogo. No es que Jesús le dice: Zaqueo, ¿querés ser parte de mi pueblo? ¿Querés venir conmigo? No. Él le dice: Zaqueo, baja, le da una orden. Y él baja apresurado a los pies de Cristo. Jesús conoce a sus ovejas, mis hermanos. Él los conoce. En el capítulo 16 de Hechos, Pablo predica el evangelio a un grupo de mujeres en Filipos.
Y en el versículo 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia creyó el mensaje que Pablo hablaba porque Dios le abrió el corazón. ¿Se dan cuenta? Si Dios no abre el corazón, nadie puede creer en el mensaje del Evangelio. Lidia no era más espiritual que el resto de las mujeres. La diferencia fue que Dios abrió el corazón de ella para recibir la verdad y del resto no. Esa fue la diferencia. Dios abrió su corazón para que recibiera el mensaje que Pablo estaba predicando. Y puedo mencionar otros pasajes, pero creo que con estos textos queda claro. El llamado eficaz es para aquellos que Dios escogió de antes de la fundación del mundo. Y esos escogidos, tarde o temprano, vendrán a los pies de Cristo. Mis hermanos, los planes del Señor no se frustran. Lo que Él ha determinado hacer, se hará, porque Dios es soberano. Y si Él ha escogido a determinado grupo de personas para que sean su pueblo, ese determinado grupo de personas va a ser su pueblo. Así de sencillo. Porque Dios es soberano. Nos cuesta a veces entender ese concepto de la soberanía de Dios. Y le buscamos siempre de alguna manera la intervención del hombre, o alguna queja, o alguna objeción. No, Dios es soberano. Y si Él quiere hacer algo, lo va a hacer. Y no te va a pedir permiso. Así de sencillo. Y por último, lo que quiero que veamos es el tercer punto, la regeneración. La regeneración. ¿Saben lo que ocurre en el momento en que Dios llama eficazmente a un pecador? Lo que ocurre es la regeneración. Ya hemos definido la regeneración en otras doctrinas, pero para no repetir, es el cambio que produce el Espíritu Santo en la vida del pecador. Es lo que Jesús llamó como nuevo nacimiento cuando hablaba con Nicodemo. En Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20, dice Ezequiel, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Aquí el profeta está hablando acerca de un cambio de corazón. Está hablando de que el Señor va a quitar ese corazón de piedra que hay en nosotros y nos va a dar un nuevo corazón para que andemos en sus mandamientos, para que seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. Y eso es lo que pasa en la regeneración. Hay un cambio de corazón, hay un cambio en la vida de la persona. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios hace este milagro de la regeneración a través del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Es el Espíritu Santo quien hace esto en la vida del pecador. Y esto es importante entenderlo, porque todo aquel que es llamado eficazmente por Dios es regenerado. Hay un cambio en su vida. Debe haber un cambio en su vida. Por eso es importante de examinarse a uno mismo si está en la fe. Es lo que decía Pablo a los Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hay personas que dicen haber sido tocadas, entre comillas, por el Espíritu Santo, pero sus vidas siguen igual. No hay un cambio. Y eso es incompatible a la luz de la Biblia. Si el Espíritu Santo verdaderamente intervino en tu vida, Él no te va a dejar igual. Él no te va a dejar igual. Y esto es simple. Si tú después de haber escuchado el Evangelio sigues igual que antes, tú no eres un verdadero cristiano. Tú sigues en la misma condición. No hubo una obra del Espíritu en tu vida. No hubo una regeneración. No hubo un nuevo nacimiento.
Si tú, después de haber escuchado el Evangelio, eres el mismo de antes, lo siento, Dios no ha obrado en ti. No te has arrepentido verdaderamente. Charles Spurgeon decía: cuando el Espíritu Santo viene a algún hombre, la flecha de Dios penetra en su corazón. No solamente pasa rozando su casco o deja una pequeña seña en su armadura, sino que penetra por entre las junturas de su arnes y llega hasta lo más profundo del alma. La flecha de Dios penetra en el corazón del pecador, y cuando el Espíritu Santo interviene en la vida de un pecador, lo cambia por completo. Hay una nueva creación, hay una nueva criatura. La persona abandona su pecado y ahora va en busca de Cristo y da fruto. Da fruto. No estoy hablando de aquí de una perfección en la vida. No. Todos cometemos pecados y todos, aún siendo cristianos, fallamos. Tropezamos. Aún el pecado mora en nosotros. Pero debe haber un cambio genuino en las prioridades, en la forma de hablar, en servir al Señor, el involucrarse con el pueblo de Dios, el amar a otros, el estudiar la palabra, el orar, el perseguir la santidad. Todas esas son características de un verdadero cristiano. Hay gente que ni siquiera se congrega y se llama a sí mismo cristiana. No, es que yo amo a la iglesia, te dicen. Yo amo a la iglesia universal. Mentira. Porque si tú no amas a tu iglesia local, significa que no amas a la iglesia universal. Y si tú no amas a la iglesia local, tú ni siquiera amas a Cristo. Entonces debemos examinarnos a nosotros mismos si verdaderamente hubo una regeneración en nuestras vidas. Aquellos que Dios llama eficazmente, Él los regenera con el Espíritu Santo. Pero por temas de tiempo voy a terminar aquí y quiero pasar a la conclusión. El periodista José Barrios, en un artículo, él escribió 3 principios prácticos de esta doctrina. Y lo primero que él dice es que el llamamiento eficaz nos hace más humildes ante el Señor. Si nosotros hemos creído en el mensaje del Evangelio, no es porque nosotros somos más espirituales que los demás, o porque somos más dotados. No, nada de eso. Solamente es que Dios tuvo misericordia de nosotros, llamándonos eficazmente para que la luz resplandezca delante de nosotros que somos ciegos. La conversión es un milagro de Dios. El hombre no coopera en absoluto. Entonces, esta doctrina nos debe hacer más humildes delante del Señor. Lo segundo es que esta doctrina nos debe dar esperanza cuando oramos por la conversión de otros. El mismo Dios que venció la dureza de nuestros corazones puede hacer lo mismo por cualquier individuo. Como dice el periodista, nuestro clamor sincero por la salvación de otros no es una pérdida de tiempo, esfuerzo y lágrimas. No es una pérdida de tiempo. Mi hermano, ¿te has preguntado por qué oras a Dios por la conversión de otros? La respuesta es fácil. Tú oras al Señor porque sabes que en definitiva la salvación de esa persona está en las manos de Dios. Y Él puede inclinar el corazón de esa persona por la cual tú todos los días clamas a Él. Lo hizo contigo, lo hizo conmigo. ¿Por qué no lo puede hacer con otra persona? No hay nada imposible para Dios. Entonces no dejemos de orar por los perdidos. Sigamos orando. Dios es soberano en la salvación. Y la tercera conclusión que podemos sacar de esta doctrina es que el llamamiento eficaz nos hace valientes y fieles en el evangelismo. Esto quiere decir que Dios controla el evangelismo. A veces pensamos que es el hombre quien controla el evangelismo. No, Dios controla el evangelismo. Mis hermanos, como dije anteriormente, la gente nos puede mirar raro por predicar el evangelio. O puede directamente no escucharnos. O podemos ser perseguidos. Eso pasa tristemente. Pero hay gente que a veces, frente a esas circunstancias, se siente tentada a cambiar el mensaje del evangelio para hacerlo más apetecible para el oído humano. Bueno, capaz que la palabra infierno la omito, ¿viste? Para que la gente no se ofenda. Capaz que no es necesario hablar de la cruz.
Y ahí empiezan a modificar el Evangelio. Y estamos cayendo en un grave error si hacemos eso. Porque nosotros tenemos que transmitir el mismo mensaje que Dios nos dio para transmitir. No podemos modificarlo. Es como los púlpitos. Hay muchos pastores, predicadores que están modificando la palabra de Dios para entregar un mensaje que le gusta a la gente. Y no están entregando el mensaje que Dios ha dado. Pablo dijo, el Evangelio es locura para los que se pierden. Sí, para muchos va a ser algo loco. Pero aún así no debemos acobardarnos, sino que debemos pedir al Señor que nos dé valentía para pararnos firmes en los púlpitos y en las calles y proclamar a Cristo y a este crucificado. Porque sabemos que aquellos que son escogidos de Dios por medio de esa predicación vendrán a Cristo en arrepentimiento y fe. Tarde o temprano, las ovejas de Jesús escucharán su voz y vendrán a Él. Y eso, mis hermanos, es un consuelo. Porque cuando salimos a predicar, sabemos que aquellos que son escogidos de Dios, cuando escuchen el mensaje del Evangelio, dentro del tiempo que el Señor establezca, ellos van a venir a Cristo. Ellos van a venir a Cristo. Obviamente no sabemos quiénes son los escogidos de Dios, debemos predicarle a todo el mundo. Pero hay muchas ovejas de Dios que aún no han venido al redil y van a venir, van a venir. Van a conocer al buen pastor, el cual es Cristo. Y para aquellos que no conocen al Señor, mi amigo o amiga, escucha hoy el llamado de Dios. Dios llama a los pecadores. Este es el mensaje del Evangelio, que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, enemigos de Dios, y su justa ira está sobre nosotros. Pero Dios, en su amor, castigó el pecado en su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, y así Él puede ofrecer perdón y reconciliación. Mi amigo, tú que me estás escuchando, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón frente a esta verdad. Mira el amor de Dios, mira la gracia de Dios y acepta hoy a Cristo. Arrepiéntete hoy. Dios no te va a rechazar. Él te va a recibir dentro de su pueblo. Quiero terminar con estas palabras. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. El que viene a Jesús, Él no lo va a echar fuera. Ven a Cristo. Confía en Él. Deposita tu fe en Él. Abrázalo a Él. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque nos has llamado de las tinieblas a la luz, Padre. Gracias, Señor, porque un día escuchamos ese glorioso mensaje y creímos en tu Hijo, Señor. Gracias, Padre, porque en un determinado día esa luz resplandeció sobre nosotros y vimos nuestro pecado. Vimos la necesidad de un Salvador, Señor. Gracias, Padre, por ese precioso Evangelio, Señor, porque es un mensaje de vida. No es un mensaje de muerte, es un mensaje de vida, Señor. Y Jesús nos mandó a predicarlo a todas las criaturas. Ayúdanos a cumplir con eso. Allí, a nuestras familias, a nuestros compañeros, amigos, en el trabajo, en las calles, a predicar el Evangelio de Cristo. A anunciar a Cristo y a este crucificado. Porque ese es el medio que tú has prometido para salvar a los pecadores. Y es así. Porque así fuimos salvados nosotros, por medio de ese Evangelio, por medio de Cristo. Y todos los días, Padre, debemos venir a ese mismo mensaje, a renovar nuestra fe, a renovar nuestra vida espiritual. Padre, gracias. Gracias por habernos llamado de las tinieblas a la luz. Y te pedimos por alguien que si aún no te conoce y escucha este mensaje, que pueda venir a Cristo, que se arrepienta. Pedimos para que tú inclines el corazón de esa persona, porque la salvación está en tus manos, Señor. Te pedimos para que este mensaje llegue de manera eficaz a la vida de esa persona que esté escuchando este mensaje. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén.